Los dejo entonces con Julio y con Rubiceli. Bueno, Antonio, en primer lugar, pues daros las gracias por de nuevo poder participar en actividades que organiza la Universidad de Playa Ancha, que me une un cierto vínculo, puesto que ya he podido participar anteriormente en diferentes proyectos de investigación y además también pues tuve la suerte de llevar durante una serie de años un proyecto de MESESU en esa universidad, ¿no? A la cual me unen pues verdaderos amigos y verdaderas amigas, ¿no? Para mí es un placer haber hecho el prólogo de este libro coordinado por Antonio y realizado desde la unidad de innovación digital que él está dirigiendo por, digamos, diversos motivos, ¿no? Yo creo que una de las cosas verdaderamente significativas en los momentos actuales es la palabra innovación educativa. ¿Y por qué? Pues porque, como decía Bauman, vivimos en tiempos líquidos y eso hace que tengamos que adaptarnos a los momentos actuales en los cuales pues, nos vamos desenvolviendo. Y en esos momentos actuales en los cuales nos vamos desenvolviendo, pues también la universidad tiene que cambiar. Y cambiar la universidad pasa necesariamente por innovar, es decir, por buscar nuevas estrategias y nuevas metodologías de enseñanza, por buscar nuevas estrategias y metodologías de evaluación de nuestros estudiantes y por buscar también nuevas metodologías y nuevas estrategias de transmitir los conocimientos y transmitir la información a nuestros estudiantes. Y eso independientemente de que sea una universidad europea, latinoamericana o asiática. Las universidades nos vemos necesariamente, digamos, a la necesidad de transformarnos y adaptarnos a los requerimientos que la sociedad del conocimiento pues está pidiendo a la sociedad y evidentemente nosotros como instituciones que formamos parte de esa sociedad del conocimiento. Y en ese ámbito de la significación que tiene la innovación educativa, yo creo que el libro que he tenido la suerte de prologar tiene una serie de ventajas. Y permítanme, aunque después iré realizando algunos comentarios, permítanme que les diga al principio dos. Una, ya he hecho referencia anteriormente y extensamente a la vicerrectora. La innovación educativa no es una innovación que se centre en áreas específicas de conocimiento, sino que puede alcanzar todas las áreas del conocimiento, desde la medicina hasta las ciencias de la educación, hasta la arquitectura, hasta el derecho, hasta los estudios de fisioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un verdadero ejemplo, verdaderamente significativo e interesante del libro que ustedes tienen o van a tener en un momento en su poder. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, las experiencias que le han puesto a ustedes y que ustedes han realizado y que ustedes están aportando a la comunidad científica son verdaderamente amplias. No se centran exclusivamente en un terreno educativo, sino que son verdaderamente amplias. Y también creo que hay otra cosa que es verdaderamente interesante. Y es que las referencias que han puesto ustedes se centran fundamentalmente en las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso yo creo que es unos aspectos verdaderamente importantes. Las tecnologías, y eso lo hemos visto en los momentos de pandemia, han venido para, digamos, poder resolver, poder aportar información y poder, digamos, construir nuevos conocimientos y nuevas formas de transmitir la información y de evaluar a nuestros estudiantes. Y además, lo verdaderamente interesante del libro es que también se tocan una gran diversidad de tecnologías. Y permítanme también comunicarles otras cosas, otros aspectos sobre las tecnologías. Creo que las tecnologías de la información y la comunicación se han utilizado bastante en la enseñanza como TIC, es decir, como elementos que servían para transmitir información.
Pero ustedes pueden ver en el libro diferentes experiencias de lo que yo creo que es verdaderamente interesante de cómo deben circular las tecnologías. Y es por una parte como TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y también como TEC, tecnologías para el empoderamiento y la participación. Yo creo que esos dos grandes aspectos que yo les he comentado lo pueden ver ustedes claramente reflejados en el libro. Hay innovaciones educativas que se centran en diferentes áreas de conocimiento y por tanto también esas diferentes áreas de conocimiento no me queda en la menor duda que van a servir como elementos de buenas prácticas para que otros de sus compañeros, tanto en la Universidad de Playa Ancha como en otras universidades, puedan pues, percibir ese tipo de acciones que ustedes han realizado, y también cómo las tecnologías pueden servir para no solamente transmitirles información a los estudiantes, sino para crear entornos enriquecidos de aprendizaje para que ellos, interaccionando con las tecnologías, interaccionando con sus compañeros e interaccionando con nosotros como profesores, pues puedan crearse unos entornos educativos de calidad. Y yo creo que eso es verdaderamente importante y sobre todo nos lo ha dado a entender los momentos de pandemia. Y aquí le paso la palabra a la doctora Valencia por si quiere empezar a realizarle algunos comentarios. Muchísimas gracias, gracias a todos los de la universidad, a la rectoría, al vicerrector Antonio, gracias por la invitación. Y efectivamente, como veníamos diciendo, esta parte que el año pasado, que ya llevamos 1 año y medio en este plazo de pandemia, creo que nos ha dejado pues algo muy claro, ¿no? Una deuda que hay en materia de inclusión digital, que es parte importante de las actividades en las universidades y en todos los niveles escolares también. No solo porque antes de la pandemia sabía que todas las instituciones educativas tenían que estar conectadas y que deberíamos de estar conectados, y que hubo un gran esfuerzo desde las administraciones y desde los gobiernos para poder conectar las universidades. Y este cambio que surgió de forma abrupta con el cierre físico de las escuelas, pues nos dejó ver mucho justamente todo el problema de acceso que hay. Y bueno, pues el reconocimiento para todos los profesores, porque en realidad el que los profesores pudieran estar soportando, promoviendo, motivando y de alguna forma trabajando de una forma diferente y encontrando cada uno un espacio, una forma de acercarse a sus alumnos, de poder encontrar las formas de participación, de poder mantener esta comunidad, creo que han sido relevantes. En todo lo largo de las experiencias que vemos en el libro, vemos justamente pues cómo cada uno desde su visión, desde su trinchera y desde las posibilidades que tiene, pues puede trabajar para hacerlo, ¿no? Creo que nunca habíamos vivido en la humanidad un periodo así. Tenemos, pues antes ni con ninguna guerra ni con nada había sucedido que el mundo de repente se parara y que 1.300 millones de personas dejaran la escuela por primera vez en la historia. Entonces, de repente, el que tenemos pasar de este mundo real escolar a un mundo virtual, el estar en estas pantallas todos, hoy en día ya nos parece un poco más común en estas cajitas, ¿no? Pero que finalmente, pues antes era, aunque de alguna forma u otra, se tiene muchos años trabajando en la educación a distancia y tenemos muchos años pues de estar impulsándolo, pues de repente lo que nunca habíamos imaginado vino a suceder, ¿no? Entonces hay un proverbio chino que dice que siempre vivas en tiempos interesantes. Y yo creo que efectivamente nos está tocando vivir un tiempo muy interesante, a veces angustiante, a veces complejo, pero difícil de entender y sobre todo, pues de alguna forma
el hecho de que todos seamos como una especie de migrantes, ¿no? Es decir, como de repente te sacan del lugar donde estás y te llevas tus cosas y te vas a otro lugar, pero los maestros de alguna forma vivieron esta parte de ellos mismos ser migrantes, ¿no? En este mundo virtual. El hecho de que estemos justamente haciendo este esfuerzo y de tratando de trasladar las pedagogías y toda la didáctica que se tiene en el salón de clases a esta parte presencial, a veces con herramientas que se han construido, a veces hay mucha deuda también por parte de la capacitación y de los elementos que los profesorados y los estudiantes requieren, ¿no? No por el hecho justamente de ser jóvenes estudiantes, tienen las habilidades de producción digital que en estos medios se requiere. Entonces, le paso la palabra, doctor. ¿Cómo está? Bien, lo que está comentando la doctora Valencia me parece verdaderamente interesante. Es cierto que la pandemia nos ha permitido un momento de absolutamente estrés a todos los profesores desde el principio, fundamentalmente porque somos muy competentes en el ámbito de la docencia presencial, pero el cambio fue tan absolutamente radical que, bueno, pues muchos docentes pues sufrieron, por decirlo de alguna forma, miedo, temores de si eran capaces de abordar esa situación. En la Universidad de Sevilla, por ejemplo, se creó un grupo de asesoramiento pedagógico que el rector me nombró a mí como coordinador del mismo, precisamente para, digamos, poder atender desde ese grupo que estaba formado por profesores y profesoras de diferentes áreas curriculares, desde ciencias de la educación hasta medicina, de farmacia, de ingeniería informática, es decir, gente que, bueno, eran altamente competentes en el manejo de las tecnologías. Pero eso también nos ha dado una oportunidad de aprender algo. Y es que es necesario que las universidades hagan fuerte impacto en, por una parte, lo que sería la formación del profesorado en competencias digitales. Y por otro, después hablaré también del tema de los alumnos, que creo que también ha sido verdaderamente importante. Ahora bien, la cuestión desde mi punto de vista no es hacer exclusivamente acciones formativas del profesorado, sino que repensemos cómo hacemos esa acción formativa. Por ejemplo, en mi país se han hecho muchas acciones formativas que después no han tenido resultados positivos. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista se han centrado más en que los profesores adquieran competencias técnicas e instrumentales sobre las tecnologías y no competencias pedagógicas y didácticas para saberlas incorporar en su práctica educativa. Y ahí es donde está verdaderamente el tema significativo. Y eso también lo pueden ver ustedes a partir del libro, donde lo que han hecho ustedes, los autores y los autores de los diferentes capítulos, son no utilizar las tecnologías, sino utilizar las tecnologías con un propósito pedagógico para alcanzar unas metas y unos objetivos muy concretos. Y ahí yo creo que lo verdaderamente importante es, bueno, pues que se aborde la formación del profesorado para formar, digamos, a los docentes, no en el manejo instrumental, sino en el manejo y en el uso pedagógico de estas tecnologías. Y hay diferentes modelos que están dando pistas. Por ejemplo, el modelo del TEPAC es un modelo que indica que yo tengo que formar a los docentes en tecnología en 3 grandes dimensiones, lo que sus autores denominan como conocimiento tecnológico, el instrumental que yo les estoy diciendo, lo que ellos denominan como el conocimiento pedagógico, es decir, las metodologías y las estrategias que yo puedo utilizar con esas tecnologías, y lo que ellos llaman el conocimiento de contenido, es decir, cómo
las tecnologías, y eso lo ven ustedes perfectamente en el libro, en función de cada área curricular, pues permite que se utilicen de una forma u otra, o permiten mejor poder alcanzar mejor unas competencias que una cosa u otra. Por ejemplo, no es lo mismo yo intentar utilizar las tecnologías en el área, por ejemplo, de matemáticas o física, que por ejemplo en disciplinas del área de ciencia de la educación o de ciencias sociales. Cada área de conocimiento tiene una especificidad y por tanto tenemos que buscar metodología y demás. Pero lo verdaderamente interesante de ese modelo de TEPAC, lo verdaderamente interesante es que no es solamente que se trabajen esos conocimientos de forma aislada, sino que esos conocimientos deben combinarse y por tanto buscar interacciones entre lo que puede ser ese conocimiento tecnológico, ese conocimiento pedagógico y ese conocimiento de contenido. Por lo tanto, yo creo que los momentos que nos han permitido ver la pandemia, y coincido plenamente con la doctora Valencia, lo importante es saber también aprovechar de lo que nosotros, pues digamos, hemos pasado. Y por tanto yo creo que sería verdaderamente interesante que nosotros como docentes aprovechemos ese tipo de parte, pero que también nosotros, las instituciones, se den cuenta que tienen que hacer esfuerzos para capacitar a sus docentes y que no es suficiente con que desde las instituciones educativas se hagan, digamos, adquisiciones tecnológicas, sino que tiene que haber centros de formación y dinamización del profesorado para la incorporación de esas tecnologías, como por ejemplo, pues esa unidad de innovación digital que está proponiendo, pues digamos, un escenario de utilización de las tecnologías de forma innovadora y demás. Pero creo que también estos momentos de pandemia nos han dado una pista que es importante. Y la pista que es importante es que en su momento, bueno, ha habido un cierto discurso de considerar a los alumnos como nativos digitales y nosotros como inmigrantes digitales por haber nacido en un momento temporal específico. Y se ha puesto la pandemia de manifiesto también que los alumnos no son tan competentes tecnológicamente como desde ese discurso se ha hecho creer. Y que es necesario también que desde las universidades se aborden estrategias para capacitar a los docentes y a los discentes en el ámbito de la utilización de las tecnologías. Pueden que los alumnos tengan una cierta habilidad instrumental de las tecnologías, pero lo que es verdaderamente importante cuando utilizamos las tecnologías en las prácticas universitarias y en prácticas universitarias de carácter innovador, no es que sean competentes instrumentalmente, sino que sean competentes digitalmente. Y eso supone la capacidad y la competencia de saber utilizar la tecnología, saber analizar los mensajes, saber construir el recurso y elementos mediáticos para trasladar la información a sus compañeros y a sus docentes, y también saber interaccionar en entornos diferentes, como por ejemplo las redes sociales, para la realización de aprendizaje y de acciones de aprendizaje puramente colaborativo. Por tanto, yo creo que eso sí nos ha descubierto la pandemia. Nos ha descubierto que es necesario abordar desde las instituciones universitarias la formación del docente y la formación de nuestros estudiantes para que sean competentes en el manejo no solamente instrumental de las tecnologías, sino fundamentalmente desde el manejo puramente educativo de las tecnologías. Y creo que también pues, han aparecido otra serie de problemas, y una serie de problemas que, por ejemplo, en el ámbito de Latinoamérica, pues han sido en algunos sitios verdaderamente importantes, como es toda la brecha digital social que en su momento estas tecnologías nos hemos dado cuenta de que ha habido zonas en las cuales no se llegaba y no se podían utilizar. Y creo que la doctora Valencia, puesto que además es mexicana y más cercana al contexto latinoamericano que yo, pues podría hacer alguna referencia a la misma. Claro, creo que es un punto fundamental, porque el tema de los accesos al Internet y a los dispositivos móviles
nos vino a develar muchas cosas en este tiempo. Nos queda claro que hoy en día el derecho a la educación también está vinculado al derecho a la inclusión y que se pueda tener un internet de calidad. Ustedes saben que el cambio que tuvimos en este periodo, pues cuando los chicos están en casa, cuando los niños están en casa, cuando los padres están en casa, y hay padres que teletrabajan, niños de diferentes edades que están en un hogar, que están haciendo uso del internet y que a veces este no es suficiente, y sobre todo que si pensábamos que en un hogar había una computadora o una forma de acceso, de repente esto se viene a multiplicar porque no es suficiente para los miembros de la familia, que todos están en la mayor parte trabajando o estudiando a distancia. Entonces, esto viene a complejizar mucho las formas en que se relacionan, las formas en que enseñamos, por supuesto, la forma en que se evalúa, la forma en que justamente se va balanceando de alguna medida por supuesto, la presencialidad nunca es igual a la virtualidad, y donde justamente el hecho de que las escuelas hayan cerrado, pues nos vinieron a traer nuevas cosas. En México, por ejemplo, fueron muy importante el uso de WhatsApp, ¿no? Cosa que como preescolar, primaria, justamente por las edades de los chicos, la ayuda que todavía requieren, y que muchas veces los padres tampoco están preparados para apoyarlos en estos temas, y además que por políticas que dentro de la familia o la escuela no han tenido justamente temas de construcción de seguridad dentro de los espacios virtuales, pues bueno, por ejemplo, el uso del WhatsApp se convirtió el uso del celular. Muchas familias, muchos niños, su forma de estudio fue justamente a través de los teléfonos celulares, porque es la forma más sencilla de poder tener acceso. En México hay más de 100 millones de líneas telefónicas y con acceso a internet. Esto quiere decir que es mucho más fácil tener acceso a través de un teléfono móvil que de una computadora. Entonces, muchos padres de familia tuvieron que comprar también estos teléfonos para poder tener acceso a él y poder, pues, habilitar rápidamente a los hijos para que pudieran estar tomando clases, ¿no? Creo que esta parte justamente de trabajo dentro de la virtualidad, pues tiene mucho que ver con el trabajo también de cómo el currículum pues se tiene que volver como un currículum minimalista, ¿verdad? Porque no son los mismos 4 horas de clases presenciales que 4 horas de clases virtuales, y que los aprendizajes fundamentales y los aprendizajes más importantes es en los que se deben de centrar, porque de repente muchas veces desde la educación tenemos currículums que están con mucha información, sobrecargados, y que dentro de la clase presencial se pueden manejar, y cómo dentro de esta clase virtual nosotros tenemos que ir midiendo los tiempos, porque se transformó el tiempo de repente, se transformó el espacio, se transformó el currículum, se transformó la evaluación, es decir, cómo todos los ámbitos en el que nos movemos dentro de la educación se van transformando. Doctor. A mí eso sí me parece verdaderamente interesante, y creo que hemos aprendido una cosa, como dice la doctora Valencia. Yo creo que el imaginario social que ha existido sobre la educación a distancia era que la buena educación era la presencial
y la educación a distancia era una educación de segunda clase o de segunda calidad. Y yo creo que la pandemia nos ha permitido ver que lo importante no es la distancia física, sino la distancia cognitiva que nosotros podemos establecer entre el estudiante y el profesor. Un estudiante y un profesor pueden estar físicamente muy cercanos, pero como todos los que estamos en esta sala tenemos verdaderamente experiencia, pues sabemos perfectamente que hay muchos alumnos que están mentalmente desconectados de lo que está ocurriendo aquí. Y también hemos tenido la oportunidad y ha habido grandes experiencias, y yo por eso decía que no debemos perder la oportunidad de lo que hemos aprendido, de lo que hemos hecho, aprender para ponerlo en funcionamiento, de que vamos a tener que aprender a trabajar en contextos híbridos de aprendizaje. Yo creo que nos hemos dado cuenta que podemos hacer acciones verdaderamente interesantes de la formación en la virtualidad, que perfectamente se pueden combinar después con acciones puramente presenciales. Por ejemplo, les pongo un caso que es el caso de la clase invertida. En realidad supone que, bueno, pues que yo preparo una serie de materiales como hemos estado realizando y como hemos estado buscando y como hemos estado también, intercambiando con nuestros compañeros. Y entonces el estudiante va a trabajar con los contenidos en su casa, pero va a trabajar con los contenidos en su casa mediante una estructura que nosotros le hemos planteado, ¿no? Algunas veces hay gente que plantea que la estructura es la del 3-2-1, así que antes de que el alumno vuelva a la clase presencial, donde lo que se va a utilizar esa presencialidad es para hacer actividades verdaderamente interesantes de aprendizaje y no solo transmitir información, porque la información nos hemos dado cuenta que la hemos podido transmitir por otros procedimientos. Ha sido muy pesado para todos nosotros, pero porque fue de la noche a la mañana, pero más o menos fuimos cambiando, ¿no? Y desde, por ejemplo, como bien decía la doctora Valencia, desde esas primeras clases que daban algunas personas, si yo tengo 3 horas de clase presencial y voy a estar 3 horas de clase por videoconferencia, que lo único que hacía es que mataba al estudiante, nos matábamos nosotros mismos y no sabíamos qué hacer, y donde después al final lo que hemos hecho es decir, oye, perdona, yo tengo 3 horas y en esas 3 horas lo que tengo que aprovechar es para que mis alumnos puedan interaccionar. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, todo tipo de plataforma, sea de software libre o sea de software propietario, permitía que yo organizara una serie de grupos y que los alumnos estuvieran trabajando y yo fuera entrando con esos grupos y viendo lo que los estudiantes estaban haciendo. También permitía que les lanzara una serie de preguntas para que los alumnos buscaran la solución a esas preguntas. Después todos nos volvíamos a conectar y podíamos empezar a hacer ese tipo de cosas. Yo creo que eso ha sido una de las cuestiones que también no debemos olvidar. Y es que ese imaginario social de que existía sobre que la educación a distancia era una educación de segunda calidad, yo creo que debemos transformarlo. Lo verdaderamente importante no es que la educación sea presencial o sea a distancia, sino lo verdaderamente importante es que la educación sea de calidad. Y cuando una educación es de calidad es cuando pues se da la interacción de una serie de variables. Una es la implicación directa por parte del docente. Porque, por ejemplo, cuando se han hecho investigaciones sobre cómo funciona esto del e-learning, una de las cosas que los estudiantes demandan de los propios profesores es que tengan una actitud más proactiva. Es decir, el propio estudiante le gusta, entiende como un factor de éxito y una variable de éxito de esa acción formativa que el profesor le mande un correo electrónico, le diga, oye, he visto que no has entrado en el foro, no has participado, no estás formulando preguntas, te pasa algo. Es decir, eso por una parte, es esa actitud y esa predisposición que pueda tener el docente.
Desde el ámbito de la ciencia de la educación se sabe perfectamente que las creencias que un profesor tenga, pues perfectamente va a condicionar las acciones educativas que lleve a cabo. Un profesor que no crea que las tecnologías, que no crea que la virtualidad, los entornos de formación digitales puedan ser utilizados para llevar a cabo acciones de formativa de calidad, va a estar transmitiendo un currículum oculto a sus estudiantes de que, bueno, esto no funciona, esto no funciona, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero que no funciona. Y no solamente esas creencias que tenga el docente, sino también que el docente empiece a aprender que cuando yo trabajo en un entorno de formación virtual, tengo que diseñar los contenidos de una forma diferente. Y ojo, y tengo también que hacer que los estudiantes produzcan y elaboren contenido, como muchos de ustedes han hecho en las experiencias de innovación que nos presentan en el libro. Acuérdense que de acuerdo con la taxonomía digital de Bloom, ya la última categoría a la cual tiene que alcanzar el estudiante no es la categoría de la evaluación, sino es la categoría de la creación. Es como en su momento el estudiante es capaz de crear o de reformular la información que le hemos presentado, reformularla a través de una nueva presentación, en un nuevo soporte y con unos nuevos sistemas simbólicos. Y por supuesto también, evidentemente, en la metodología que yo aplique, que permita que no sea una posición totalmente pasiva la formación digital, sino que sea una formación completamente activa y demandadora de acciones por parte de los estudiantes. Y si se fijan ahí, y voy a volver y le voy a pasar la palabra a la doctora Valencia, en todo eso las tecnologías juegan un papel verdaderamente significativo de consolidación. Y le animaría a la doctora Valencia que nos diga cómo ella ha percibido ese papel que pueden jugar las tecnologías o han jugado esas tecnologías en los momentos de pandemia. Claro, las tecnologías justamente, pues como sabemos, todos vivimos en un mundo VUCA, en un mundo que es volátil, incierto. Y bueno, creo que no hay mejor ejemplo, y ya veníamos varios años hablando de este concepto de la complejidad del mundo que nos está tocando vivir en este momento, desde antes de la pandemia, cómo había esta gran movilidad y este cambio de pensamiento que tenemos que generar en los jóvenes para, como diría Barico, en su libro de Game, pues es un cambio realmente importante de pensamiento, lo que hoy tenemos que generar en todos los jóvenes para que puedan ser dueños de su futuro, para que puedan activar su presente y para que haya justamente una reinvención. Y bueno, pues creo que estos tiempos justamente que estamos viviendo no hay mejor ejemplo de lo complejo que es como si estuviéramos en una montaña rusa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, digo, a mí no me gustan mucho, pero hay quien lo puede disfrutar y estar en una montaña rusa un día o dos, pero vivir permanentemente en esta montaña, ¿no? De ahora se abre, ahora se cierra, ahora todo cambia y estar todo el tiempo en este permanente pues expectativa de qué va a suceder, y como hace rato decía el doctor Cavero, no importa si es presencial o si es a distancia, pero bueno, hoy en día estamos muy claros de que pues ahora hay mucho más conceptos hacia la educación híbrida, porque tenemos que ir viendo cómo vamos avanzando y no hay seguridad nunca de cómo vamos a ir avanzando. Entonces, creo que esta parte que necesitábamos, esta parte de complejidad, de incertidumbre dentro de las pedagogías, pues también necesitamos pedagogías para manejar esta complejidad y esta incertidumbre y tener nuevas herramientas que nos permitan justamente repensar, reinventar
y trabajar en conjunto, porque una parte que se dio mucho en este aislamiento, pues también tiene que ver cómo los maestros en la parte de impulsar, de sostener, de contener, de tratar de evitar de que los estudiantes abandonaran también la escuela, de que hubiera buscando la colaboración. A mí me gusta mucho platicar con los docentes y tengo muchas experiencias directas que me han comentado de cosas increíbles que han sucedido para poder justamente acompañar en este periodo a los estudiantes, y donde me parece que este cambio también de pensamiento de los profesores, de tratar de no ser los protagonistas de la enseñanza, sino justamente de poder tener un papel mucho más de guía, un papel mucho más de acompañamiento, porque los tiempos así lo exigen. Creo que ha sido fundamental para que sigamos avanzando y que la educación no se detenga. El tema justamente de poder concebir la realidad desde otra forma, de tener narrativas diferentes dentro de los espacios, estas nuevas aulas que hay hoy en día, creo que se vuelve fundamental para poder terminar con la inercia y avanzar hacia las nuevas formas de invención. La forma en que las tecnologías las utilizamos, creo que hoy en día encontramos una variedad inmensa dependiendo de las condiciones. Si estás en una ciudad, si estás en un pueblo pequeño, si estás en un lugar semi-rural o incluso en un lugar rural, lo que te enfrentas justamente es muy diverso, y lo que se enfrenta cada profesor es muy diverso. Pero creo que todas estas experiencias, todo esto que nos está tocando, justamente vamos a hacer que podamos reinventar estos espacios y sobre todo reinventar estas pedagogías para la colaboración, para la flexibilidad y sobre todo para la inmersión en otros espacios que pues afortunadamente, así como con el libro, pues se van documentando, porque creo que el estar aprendiendo todos los días y saber que no ha terminado y que seguiremos en este camino, creo que eso también es muy rico para todos. Doctor. Bien, pues ahora quedamos, tanto la doctora Valencia como yo, pues quedamos a su disposición por si quieren hacer algún comentario, quieren que maticemos alguna cosa, o que Antonio, si desea realizarnos alguna pregunta, o que hacerlo. Estamos a su disposición y vamos a intervenir los dos, la doctora Valencia y yo, de esta forma. Y sí, como decía Juan Domingo, evidentemente la doctora Valencia se mueve dentro de una educación totalmente disruptiva, o sea, crear nuevos escenarios, crear nuevas formas de plantear cómo se puede llevar a cabo la educación. Yo sigo pensando que el rol que los docentes vamos a desempeñar en esa sociedad del conocimiento no es tanto el de transmisor de información como el de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Es decir, cómo tenemos a nuestra disposición una diversidad de tecnologías. Ojo, y cuando hablo tecnología, puede ir desde una fotocopia, el libro, hasta las experiencias, por ejemplo, que algunos de ustedes han hecho en realidad virtual, y cómo tenemos que organizar con todas esas tecnologías, organizar un nuevo escenario para que los estudiantes aprendan. Algunos de ustedes en el chat estaban comentando que tenemos que preguntar a los estudiantes qué es lo que quieren aprender. Bueno, tenemos que preguntarles qué quieren aprender, cómo quieren aprenderlo, pero nosotros también tenemos que arriesgarnos a buscar nuevas formas de enseñarle ese tipo de cuestiones. Bien, pues quedamos a su disposición. Perfecto. Primero que todo, muchísimas gracias a ambos por esta dinámica presentación. Vamos a ir asignando, digamos, la palabra en la medida que levanten la manito para poder ir organizándonos. Primero está nuestra vicerrectora Violeta Acuña.
Sí, bueno, yo quería, Julio, agradecer y Rubí, agradecer la presentación que han hecho, porque hay muchísimos temas interesantes que ustedes lo han planteado con un nivel de conversación, yo diría, de cercanía, para que no sintamos estos temas como ajenos o como que están fuera de nosotros, sino que nos pasan, hay procesos. Yo quería hacer una pregunta que a partir de lo que planteaba Julio respecto al tema de sentir de que esta comunicación virtual, digamos, no es tan importante y la presencialidad, la verdad es que lo es todo, y atrevernos, digamos, a generar esta relación o este sistema de aprendizaje a través de lo virtual genera una distancia desde lo afectivo, desde que no se crea un vínculo, desde que no podemos establecer esa comunicación. Y voy a hablar aquí de los latinos, que somos tan de piel, de que tocarte el hombro, de que comunicarnos de otra forma es parte de nuestro ser, digamos. Es muy, ustedes desde el otro lado del charco lo ven como bueno, es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, este tipo de situación nos aleja, nos pone una pantalla al frente con todas las herramientas que podamos tener para hacerla más entretenida o usar diferentes estrategias. Sin embargo, ¿cómo podemos ayudar a que esta brecha que se provoca, este distanciamiento físico, no se sienta de la manera que podría provocarnos, digamos, un distanciamiento que no nos lleve a generar estos vínculos afectivos necesarios y muy importantes en la relación entre estudiantes y profesores, y entre todos, entre colegas también? Eso es una pregunta que no sé si se puede contestar, pero creo que es importante que también la podamos debatir. Bueno, yo voy a darle yo mi opinión y después que le dé la opinión la doctora Valencia, ¿no? Yo creo que una de las competencias que tiene que tener el docente en estos entornos es un alto nivel de inteligencia emocional. Es decir, hay que saber también, a través de diferentes tipos de actividades que se hagan con los estudiantes, hay que intentar, por ejemplo, que el estudiante, por decir un término coloquial, utilizar un término coloquial, se enganche al proceso educativo. Por ejemplo, todos los docentes, pues en nuestra clase presencial hacemos ejercicios de gamificación. Bueno, también se puede hacer la gamificación en la formación a distancia. También yo puedo utilizar una metodología donde es el discente, por ejemplo, el estudiante, el que se convierte en actor del proceso de aprendizaje y participa en esto. Yo creo que lo que hay es que trabajar, por una parte, con metodologías completamente activas. Las metodologías activas hacen que digamos, pues a lo que usted se refería, de ese alejamiento se rompa. Y por otra parte, que el docente sepa intervenir. O sea, si un docente, por ejemplo, lo que entiende que dar una clase en un contexto digital apoyado es que yo hablo durante 1 hora y media en una webcam, evidentemente eso es una absoluta locura. Es más, ustedes han podido ver y por eso la doctora Valencia y yo, hablando con Antonio, elegimos esta modalidad de hacer la presentación, que me parece que ha sido mucho más, vamos a llamarlo, interesante, llamativa, motivante. Díganlo, denle ustedes el nombre que sea, ¿no? Una participación donde yo a lo mejor hubiera podido hablar una conferencia más formal de innovación educativa y después, por ejemplo, la doctora Valencia. Lo que hay es que también arriesgarnos a buscar nuevas formas.
Y esas nuevas formas, pues, ¿de dónde salen? Pues evidentemente salen de aspectos tan absolutamente interesantes como lo que se ha propuesto en el libro. Y también, evidentemente, hacer investigaciones. Hoy en día sabemos que, y fíjense, lo verdaderamente, he visto que por el chat que hay compañeros que están de España. Yo estoy en Conil, en la playa, porque estoy de vacaciones. La doctora Valencia está en Manchester, ustedes están en Valparaíso y algunos me imagino que en otros sitios y demás. Y estamos creando más o menos un espacio comunicativo. Eso es lo que es verdaderamente interesante. Pensar que cuando yo trabaje con las tecnologías tengo que pensar en diseñar situaciones mediadas de aprendizaje que sean comunicativas. Y cuando hablo comunicación, la comunicación implica un proceso de interacción, no solamente de transmisión. Porque podemos hacer clases completas, y seguro que todos hemos tenido experiencias en nuestro proceso formativo, donde el docente daba una lección magistral de 1 hora y media y lo único que hacía el estudiante era, en este caso nosotros, tomar apuntes. Por tanto, ahí, aunque estamos en un entorno presencial, afectividad, comunicación y demás, prácticamente tanto. Más, yo he tenido profesores que si uno le interrumpía y le hacía una pregunta, te ponía una cara como diciendo, chico, que me estás perdiendo mi discurso. Entonces, cuidado, que también la presencialidad puede ser otra cosa. No sé lo que opina la doctora Valencia. Sí, no, definitivamente creo que esta parte que tenemos, para mí la parte fundamental es justamente como que no hay una receta mágica, ¿no? Que no hay una sola forma de hacer las cosas, y creo que eso es muy rico porque cada uno, dependiendo justamente de quién está enfrente de ti en tu pantalla, cuando tú eres profesor y estás dando la clase, pues depende mucho de quién es, de su contexto, de cómo está, de qué nivel, en fin, de muchas cosas y circunstancias que rodean a las personas como personas. Entonces, el hecho de que el maestro, así como cuando está en una clase y volteas a ver al que está distraído y a ese es al que le preguntas, o porque los ves, porque sabes, ¿no? Esta parte de cómo muchas veces los estudiantes no quieren prender su cámara, ¿no? Y no quieren prender su cámara porque sienten que el maestro está hablando y que él no tiene nada que hacer. Entonces, esta forma de cómo el maestro va midiendo, ¿no? Cómo va midiendo el manejo del grupo, cómo va midiendo lo que están avanzando, si están avanzando juntos, si hay alguien que va más adelante, en fin. Cómo esto lo tienes que ir midiendo también en la virtualidad de otra forma y de acuerdo a cómo ya con tu experiencia lo vas haciendo. Entonces, y justamente esta parte como de co-creación, esta parte de colaboración, esta parte que nos ayuda justamente a que haya dinámicas virtuales y que incluso las tareas puedan ser justamente, y los aprendizajes fuera del momento de la clase puedan ser colaborativos y compartir con los pares. Y retomando la pregunta que hace Heriberto Prieto, pues justamente, o sea, las habilidades digitales creo que deben de estar enfocadas a la producción de contenidos, a la producción de materiales, porque durante muchos años, desde hace 20 años, en los años 2000, cuando se empezaba a trabajar las habilidades digitales, pues había mucha parte de ofimática, había mucha parte como de la herramienta en sí. Y yo creo que hoy en día tenemos que repensar cómo en realidad las habilidades tienen que trabajarse en estos marcos que hoy en día existen, como el marco que tiene la Comunidad Europea sobre las competencias digitales que hay, porque justamente pues lo que nos va a dar la garantía de que qué habilidad tienes es el nivel de producción del contenido y la habilidad que tienes para producir, interactuar y compartir ese contenido y para crear.
Entonces, definitivamente creo que el cambio tiene que estar justamente en cómo trabajamos con estos aprendizajes digitales. Y ya que estaba hablando la doctora Valencia de cambio, y contestando la pregunta de Heriberto, ¿no? Si es viable mantener los procesos administrativos. Vamos a ver. Yo creo que los docentes vivimos, y lo he dicho algunas veces, con una fuerte paranoia. Nosotros somos del siglo XX, nuestros alumnos mayoritariamente del siglo XXI, y las estructuras organizativas universitarias son del siglo XIX. Transformar digitalmente la universidad implica transformarla desde un punto de vista sistémico. No podemos solamente cambiar una variable. Tenemos que cambiar variables metodológicas, variables de presencia de nuevas tecnologías, pero también variables de las estructuras organizativas y administrativas de las universidades. Si no, verdaderamente no tiene sentido. Y les voy a poner un ejemplo. Recientemente a mí yo era el director de nuevas tecnologías de la Universidad de Sevilla, y el rector pues me ha encargado un nuevo lugar, que es soy el director del Secretariado de Innovación Educativa. Y hay un instituto que es de Ciencias de la Educación que depende de mí. Y me encontré con una cosa absolutamente obsoleta. Los cursos que se estaban dando en la pandemia, para que a los profesores le dieran el certificado de las acciones formativas, los profesores tenían que demostrar que habían estado 1 hora y media delante de la pantalla. Si un profesor se salía 10 minutos antes, pues automáticamente no le daban el certificado. Me parecía una ridiculez. En primer lugar, porque yo puedo dejar la pantalla abierta, irme y hacer otras cosas y fuera, y no tiene ningún sentido. Hay que buscar otros nuevos modelos. Por ejemplo, lo importante no es que el profesor esté ahí, lo importante es que, por ejemplo, yo ponga una serie de actividades que tenga que hacer el docente, y que el docente sea evaluado no por tiempo, sino por la calidad de las actividades que ha realizado. Les pongo ese ejemplo en el sentido de que no es cuestión solamente de transformar una variable, sino que los cambios en las universidades deben ser sistémicos y se deben atacar a todas las dimensiones, ¿no? Antonio, ¿alguna pregunta? Sí. Tenemos algunas preguntas acá que tenemos enlistadas. Claudia nos pregunta: VUCA, volatilidad, el mundo se ha vuelto efímero. ¿Hay anomalías, picos y crisis, tanto en un sentido positivo como negativo? ¿Qué consecuencias trae para nosotros? Pues yo creo que en realidad las consecuencias tienen que ver con cómo podemos tomar en nuestras manos el futuro. El hecho de que nosotros tengamos esta flexibilidad en nuestro actuar, en nuestro pensamiento, en la enseñanza, en el aprendizaje también. Es decir, cómo formamos a los jóvenes para que comprendan que el futuro es incierto, absolutamente, que no hay nada que aunque lo que hubiéramos imaginado nuestra peor pesadilla puede pasar y ya ha pasado. Entonces, al final, me parece que muchas veces buscamos muchas seguridades en lo que hacemos y a veces nos atrevemos a hacer poco y a encontrar nuevos espacios, nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas y que tendremos que saber que esto, pues, puede fallar y que está muy bien que falle y que está muy bien justamente que aprendamos de esos fallos porque la siguiente vez encontraremos otra mejor forma. Entonces, creo que muchos de nosotros que somos docentes, ya por los añitos que tenemos, me parece que estamos muy acostumbrados a justamente tratar de encontrar las seguridades, ¿no? En la pedagogía hegemónica que duró durante todo el siglo XX, pues al final
nos permite justamente tener como ese miedo al error, como pensar que el error no es correcto. Y creo que si de algo estamos seguros es que como nada está escrito, hay que experimentar, y que esa experimentación requiere, como todo trabajo de experimentación, requiere de estar encontrando justamente cuáles son las respuestas, la curiosidad para tener estas respuestas y para poder, justamente la curiosidad también para poder encontrar diferentes formas de abordarla. Creo que para mí eso es lo más importante, cómo podemos no solo nosotros desde nuestra participación, sino con quienes estamos formando, y desde esta responsabilidad de la formación, cómo podemos nosotros hacer que se entienda que debemos de tener la mente abierta para poder experimentar nuevas cosas. Y yo, en lo que pregunta Heriberto, el aprendizaje híbrido yo lo percibo desde una concepción puramente metodológica. O sea, no caigamos en el error de que el aprendizaje híbrido pueda ser, bueno, pues yo los contenidos se los traslado por el medio que sea y después, no. Hay que saber buscar metodologías específicas para ver qué es lo que se va a hacer en la parte digital. Ojo, y lo que se va a hacer en la parte digital, que no tiene por qué ser exclusivamente de forma individual. Yo puedo organizar mis sesiones de manera que en la parte digital los alumnos tengan por fuerza que colaborar y hacer interacciones. Por ejemplo, lo que anteriormente le contaba la doctora Valencia de la utilización del WhatsApp como una red social para esto. No, yo lo concibo desde una perspectiva metodológica y no solamente de organización funcional de los contenidos. Muchísimas gracias. Tenemos una nueva pregunta, no sé si ahí luego los chicos me ayudan si es que hay alguien con la mano levantada. Esa es la última pregunta que está acá del chat, también en virtud del tiempo. Existen contradicciones y cuestiones equívocas a las que tenemos que sobreponernos. ¿Cómo podemos seguir siendo operativos y conseguir nuestros objetivos a pesar de este entorno ambiguo? Pues yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y creo que la doctora Valencia se refería ahora a ello, es aprender de lo que nos ha pasado. Aprender de lo que nos ha pasado, aprender de los errores que hemos cometido, aprender también de los éxitos que hemos tenido de forma individual y de forma colaborativa y demás. Por ejemplo, yo creo que una cosa verdaderamente importante que no deberíamos dejar de pasar es que se ha trabajado verdaderamente en comunidades virtuales de aprendizaje entre los propios profesores. Los profesores se organizaban, se trasladaban información, cómo estás resolviendo tú este problema, cómo estás haciendo esto. Yo creo que eso hay que, digamos, retomarlo y demás. Por ejemplo, anteriormente la doctora Valencia les ponía el marco de competencias del DISCON EDU de la Unión Europea. Las dos primeras áreas, vamos a llamarlo, de competenciales, se refieren al trabajo del docente con las tecnologías con el resto de compañeros. Y por tanto yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender, ver, arriesgarnos y ver también qué nos ha funcionado y evidentemente también, digamos, una cosa que yo creo, muchas veces los profesores universitarios tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie, ¿no? O sea, trabajamos de forma aislada, y al contrario, la pandemia ha demostrado que de forma conjunta y de forma colaborativa podemos resolver mejor mucho los problemas. Yo creo también que en esta parte que hablábamos de cómo se ha transformado, tocado, cambiado, y yo le digo hackeado, cómo se ha hackeado el tiempo, el aula, cómo se ha hackeado la evaluación. Creo que en este sentido es importante como atrevernos a justamente hacer ese hackeo. Y ese hackeo quiere decir cómo podemos transformarlo en algo que a nosotros nos funcione. El que nos funcione de acuerdo a lo que estamos en, por ejemplo,
los libros mismos se han transformado de una forma increíble. El hecho de que durante mucho tiempo, por ejemplo, el año pasado, las ventas de libros bajaron más de 35%, porque en algún momento se pensó que como se entraba a la virtualidad no eran necesarios los libros. Y los libros son necesarios. Si algo nos dejó justamente este tiempo es saber que lo importante que es tener este conocimiento, pero no desde el punto de vista tan prescriptivo que se tiene normalmente, sino justamente cómo logramos hacer que los libros puedan darnos las ideas para nosotros generar las adaptaciones de acuerdo al contexto que estamos viviendo. Bien, pues Antonio, si os parece, pues bueno, os dejamos ya en el evento, os dejamos ya en que continuéis con el evento y de nuevo, pues bueno, por mi parte daros las gracias por haber escrito el prólogo y también, como decía la vicerrectora, yo soy también latinoamericano y me gusta el acercamiento y espero que esto pase pronto y que tenga la posibilidad de volver a Valparaíso, que es una ciudad que me encanta y que en la cual siempre me han tratado excelentemente. Así que por mi parte, gracias y me despido y les deseo que tengan un buen evento. Hasta pronto, igual. Chao. Gracias por la invitación. Gracias.